Hola, bienvenidos a un episodio de Mi Medicina Podcast. Yo soy Esther Iturralde y te tengo una invitada espectacular. Seguramente ya la conoces y si no, tienes un regalazo en este episodio. Su nombre es Trinidad Navarro. Ella es Head Coach de Mindset en Sherpa y tengo el privilegio de haberla conocido hace ya muchísimos años. La conocí en un lanzamiento de un curso que hice, después tuvimos sesiones de coaching, eventualmente se metió a mi certificación Sherpa, fue miembro de la generación fundadora de ese programa y lleva ya más de 2 años trabajando conmigo dentro de mi equipo. Trini tiene una salsa muy particular para explicar y estoy muy emocionada de traértela porque seguramente ya sabes que estoy por lanzar un programa que se llama Self Masters y Trini pues va a ser parte del equipo detrás de Self Masters. Ella tiene una energía muy particular, tiene una medicina muy hermosa, su forma de explicar y el expansor energético que se ha vuelto para mi comunidad es inigualable. Espero que disfrutes este episodio donde hablamos al respecto del maravilloso proceso de sanar, evolucionar e ir tras todos los cambios que anhelamos en nuestra vida. Hace 10 años encontré que no me gustaba mi vida, tampoco me gustaba en quién me estaba convirtiendo. Decidí reinventarme por completo, cambiarlo todo, empezar de cero. Atreverme a sanar mis heridas, a ver con responsabilidad mi realidad de ese momento y poder entonces cambiarlo todo. El camino para encontrar tu medicina, la medicina que tú eres para el mundo, es un camino de autoconocimiento, de sanación y de empoderamiento. Tú eres medicina. La forma en la que te das al mundo es un reflejo de tu estado emocional interno. Cuando tú te atreves a mirar, despiertas tu conciencia y asumes la responsabilidad de creador o creadora de tu propia vida, todo cambia. No hay límites para lo que puedes soñar, lo que puedes tener, lo que puedes experimentar. Esta vida es para vivirla despiertos. Para despertar hay que mirar hacia adentro y encontrar que en ti está la esencia que no necesita nada porque todo lo tiene, que crea a placer, que ama sin reservas y que le encanta quién es. Cuando tú regresas a tu esencia, no tienes la necesidad de cambiar nada de ti. Te aceptas como eres, te amas tal cual y te renuevas, te transformas, evolucionas constantemente a una versión más consciente, más madura, una versión más plena de ti. Bienvenido, bienvenida a Mi Medicina. Yo soy Esther Iturralde y este es mi nuevo podcast. Una mente lo puede entender así súper fácil. Entonces, tengo que sanar primero para todo. No. O sea, empiezo a sanar, pero sigo viviendo. Es que es como parte de la vida. Si al final, ¿qué es sanar? Si lo llevamos a palabras simples, sanar es pasar por incomodidades. Y todo el tiempo estamos pasando por incomodidades. Es la vida. Otra forma de verlo pudiese, así como lo dijiste, ok, vamos pasando por la vida y en eso vamos a tener muchas situaciones, ¿no? Sa- Sí, O las enfrento y voy sí, sanando y evoluciono, o las sí, evado y me sí, quedo con las ganas, ¿no? sí. Pero Es eso. entonces ahí es donde está la belleza de que hay momento para todo. O sea, sanar, pues hay veces que sanamos tanto pasando un buen rato, ¿no? Sí, O sea, sí, porque también el pasar un buen rato, bailando, viajando, comiendo, disfrutando, riendo, todo eso le va enseñando a nuestro sistema nervioso muchas cosas que no se pueden explicar en terapia. sí. Muchas cosas como de, me empiezo a aflojar dentro de una realidad donde el disfrute, el placer, la expansión, me sanan tantas cosas, Sí. ¿no? Bueno, Entonces, por ejemplo, la meditación. Claro que puedo meditar porque estoy pasando por muchísima ansiedad y mm, medito como una herramienta que me regresa un poco a la calma. Pero ¿qué pasa cuando estoy feliz? ¿Que entonces ya no necesito meditar? No, la meditación se vuelve una parte del disfrute, de ese estado también de mucha felicidad, porque sabes que la calma y el silencio te alinean o te dan respuestas o te muestran el siguiente sueño. Entonces, sanar es un tema muy complejo, o sea, sanar es evolucionar, sanar sí, es decirle que sí a sí. la incertidumbre de la vida.
Sí, Alex, sí, es vivir básicamente, es parte de vivir. Claro. Cuando Y, tú, cuando tú tienes un negocio que funciona, ¿cuántas cosas no sanaste, Trini? ay, es que, es obvio, obvio. O sea, es que voy sanando a medida que voy creciendo, porque en el fondo es como que llegan nuevos retos, los sigo a través, es como prepararte para la vida. Eso es porque si no pasa lo que tú dices, llega un primer bloqueo de lo que sea, porque no sé algo, porque tengo que aprender algo nuevo, porque me da miedo, porque mi mente se bloqueó, etcétera, etcétera. Pero si no tengo ningún recurso, no sé cómo llevarme desde adentro hacia afuera para poder sobresaltar eso, me quedé ahí atascada y eso es lo que pasa todo el tiempo con las personas. Ayer estaba como conversando con dos amigas más de acá y una me decía que aquí donde yo vivo es un lugar como súper hippie. Ujú, Como que hay mucho hippie, así como, o sea, yo digo hippie porque hay una parte de mí que es cero hippie, así como, yo como que es como los hippies espirituales, ujú, donde andan como medios desordenados ujú, y como que hacen harto yoga, harto círculo, harta cosa, pero tú ves sus vidas y sigue siendo la misma vida de siempre, ¿sabes? Y se enojan y entonces son como que a ratitos son espirituales, pero después vuelven a su misma dinámica. Entonces, yo como que soy súper reacia a eso. Yo soy mucho más práctica. A mí me gusta ujú, mucho más a mí me gustan mucho los resultados, yo creo también. ujú, Entonces hablábamos ayer con las chicas y decíamos que como que eso que tiene esta ciudad donde yo vivo hace que las personas vivan como en una burbuja de que estamos sanando y estamos acompañándonos, pero en realidad es tan por encima, es tan superficial entre tarot y todo lo que pueda existir y static dance y todo, pero es superficial y eso se nota, o sea, eso como que se siente. ujú, ujú. Entonces, hablábamos de esa como que yo soy súper, aunque yo podría participar de todas esas cosas, como que no me llaman, ¿sabes? Como que no me... Porque yo soy mucho más profunda para esta cuestión, como que tampoco me la compro tan fácil, ¿cachai? De que ve una sesión de sonoterapia y ya se pasó todo. No es así. Oye, Trini, ¿sabes qué? Entiendo perfecto esa parte. Es que justamente en el episodio donde hablaba de manifestación hasta cierto nivel y la manifestación consciente, es que cuando queremos realmente cambiar nuestra vida, ahí es donde te das cuenta que si no haces cambios en la profundidad de tu subconsciente, de tus heridas, de tu paradigma de creencias, de las heridas fundamentales de tu ser, tu Mm, linaje, o sea, todas las cosas que cargamos, es que las manifestaciones se quedan hasta cierto nivel. Pero si sí, realmente quieres un cambio de vida completo, la parte de sanar, evolucionar, decirle que sí a la vida o como le querramos llamar, sí. involucra la responsabilidad de que igual todo depende de ti y el Sí, único que va a tener los resultados de lo que pase o no pase en tu proceso interior eres tú, de todos modos. O sea, la persona que le dice que sí al proceso de sanación y responsabilizarse para mirar hacia adentro profundamente es la persona que se va a quedar maravillado con cómo su vida cambió en los últimos 2, 3, 10, 20, 50 años, o la persona que diga, pues realmente nada ha cambiado mucho y sigo batallando con las mismas cosas que he batallado por los últimos 3 décadas. Sigo con la misma relación del dinero, aunque sigo sobreviviendo, sigo con la misma relación, aunque seguimos juntos, ¿no? Pero no es realmente los anhelos profundos del corazón. Ahí es donde radica esta responsabilidad de, ¿quieres ser un manifestador casual? Aunque claro. todo en tu realidad lo estás creando sin darte cuenta, pero Mm, casualmente manifestar un poquito más dinero, un viaje por aquí, tal vez un carro por allá, tal vez una que otra date con personas muy guapas, tal vez. Vete a saber. Pero últimamente, si realmente quieres cambiar tu vida y decir, yo quiero romper una lealtad generacional, yo quiero romper un estereotipo que está bien engranado en mi cabeza desde mi infancia, yo quiero sanar mi relación con mi cuerpo, yo quiero dejar de heredar incluso enfermedades, ¿no? exacto. Entonces sí requiere un proceso donde sí hay que sanar mucho, o sea, perdón que te lo diga, pero tú cargas muchísimas heridas que ni siquiera
conoces, porque las cargas simplemente por la familia o el sistema familiar en donde naciste. Si nos hacemos güeyes de que no tenemos que sanar y solamente le decimos que sí a la vida, o sea, le decimos que sí a lo que aparentemente está en nuestra vida, la verdad es que está súper reducido, porque solo le estamos diciendo que sí a más de lo mismo, que ni siquiera son mis sueños. Y también tiene que ver, yo creo, con un tema de que comprendamos que como somos un proceso, esto también es un proceso y el cambio que vamos a ir teniendo a través de sanar, que básicamente es ir hacia adentro y encontrarnos con esas sensaciones, con esos pensamientos, con esos miedos que nos atoran y que se nos hacen apretar la panza, comprender que a medida que vamos aflojando eso de a poquito adentro, vamos haciendo el cambio para que la vibración vaya subiendo y eventualmente se vea todo el reflejo afuera. Pero si nosotros creemos que esto tiene que ser pensamiento positivo, estar siempre bien, estamos súper perdidos. Vamos como dándonos vuelta en una ruedita de hámster que nos hace ver un ratito de sol cuando hacemos una manifestación chiquitita, pero en realidad no cambia la base. Y la base está en nuestro interior, está en descubrir esos momentos dolorosos que nosotros sentimos y que de ahí escudriñemos y vamos para abajo. Yo también estoy como súper alejada de esto, de esta idea de que no hay que sanar o que vayamos a hartas actividades, no sé, po, sonoterapia o tarot, que yo no digo que eso esté mal, eso está bien, es parte de lo que también andamos buscando y sanando, pero si voy a una sesión de esta y no hago un ir hacia adentro, un profundizar, una comprensión, un leer mi cuerpo, eso se quedó en el pedacito que sentí bien cuando fui a la terapia. Mm. ¿Qué dices? Totalmente. Lo que pasa es que ahí es donde está el proceso de integración, ¿no? Integración, esa es Porque la palabra, si sí, sí. no, vamos de terapia en terapia, de Exacto. ceremonia en ceremonia, de retiro en retiro, de astrología a numerología, a enneagrama, a conferencia, a evento de Tony Robbins o a quién sabe qué cosa, pero el proceso de integración es el proceso donde tú decides qué cosa en Sí, tu sí, vida no puede volver a ser como antes, sí. ¿no? Entonces ahí realmente viene todo el proceso de sanación. Lo que pasa es que integrar estas experiencias expansivas o esas experiencias que nos dan epifanías o que nos revelan algo que no sabíamos antes y se siente súper verdadero en ese momento, es un chispazo de oportunidad, ¿no? Pero si tú realmente lo tomas y entonces te cuestionas, que es el proceso de reflexionarlo, hacerlo tuyo, sanar, evolucionar, avanzar o como le queramos decir, pero el punto es que ahí es donde ocurre la magia. Ahí es donde esa expansión que sentí en Breathwork la puedo atraer a decir, pero es que ya conozco más mi cuerpo energético, entonces ya estoy consciente cuando siento contracción en mí, pero entonces ya puedo entender qué es vibración cuando escucho de leyes universales, o sea, empiezo a hacer que toda esa información baje realmente a mí, porque si no, entonces me sentí súper bonito en Breathwork, pero no sé cómo volverlo a sentir, a menos que vaya a otra sesión donde alguien me da el contenedor para que yo vuelva a tocar esa emoción y otra vez queda inaccesible a mí hasta que no tengo esa otra sesión. Cuando está pasando eso, es que realmente el facilitador o el coach o el psicólogo o el terapeuta o quien sea está cargando al coachee, está Sí. cargando al cliente. Y entonces el cliente realmente no está haciendo su trabajo, no desarrolla músculo personal, no está sanando. Solamente va de cosita en cosita, sintiendo esos chispazos de expansión, que sí son, sí suceden, pero últimamente, ¿qué? Si tú te regresas a tu casa y no aplicas nada de eso y no tienes la valentía de cambiar cuando nadie te ve, Me eres un encanta, me bulto. encanta. Me encanta que lo digas así porque también veo que hay muchas personas que tienen mucha teoría, saben mucho, saben perfectamente cómo son sus heridas, saben perfectamente cuándo aparece un patrón, etcétera, etcétera. Pero desde que, a ver, saber la teoría no significa que el cuerpo lo esté integrando.
no significa que eso lo estás atravesando, solo significa que me estoy dando cuenta, pero a nivel corporal, a nivel del sistema nervioso, no ha cambiado nada. Y si no cambia nada ahí, que es en la profundidad, vamos a seguir teniendo la vida que hemos tenido siempre. Es como ir al gimnasio, que no es lo mismo ver una clase para ver cómo me crece un músculo que yo ir a pararme todos los días a las 8 de la mañana a entrenar por una hora. Porque lo que a mí me va a dejar es la hora de entrenamiento, no es la teoría que yo sé cómo se hace el ejercicio. Entonces, Mm, cuando comprendemos esto, es cuando decimos, oye, aquí hay trabajo que hacer. Aquí no es solo comprensión, no es solo racionalidad, no es solo teoría. Es que tengo que meter las manos en la masa. Cuando nosotros comprendemos esto, nos vamos a dar cuenta también que y ahí yo creo que viene de la mano con lo que tú dices, que no tenemos que estar sanando toda la vida, si al final son ratitos en los que es como que yo no tengo que ir al gimnasio 8 horas al día. Yo hago gimnasio 45 minutos de lunes a viernes y es suficiente. Cuando nosotros empezamos este proceso también vamos a saber que no vamos a tener que estar haciendo tapping todos los días. Son ratitos y esos ratitos dan unos resultados tan grandes después, pero tenemos que incluirlos dentro de nuestra rutina, porque al final es eso. Yo siento que a mí me ha cambiado la vida porque mi rutina es otra, porque ocupo recursos, porque respiro más, porque hago cosas que antes no hacía, y a eso es lo que hoy le llamamos sanación. Pero mm, no es que esté, no sé, haciendo mm. catarsis, como dices tú, todo el día. O sea, ¿cómo no podría? O sea, no tengo vida. Yo sigo teniendo una vida, pero una vida donde se hacen Sí. cosas. Que hay veces que, como que el camino de sanación lo vamos descubriendo en diferentes etapas de la vida y con diferentes situaciones cuando me pregunto cuál es el camino de mayor Mm, expansión para mí, ¿no? Y mm, habrá momentos donde la mayor expansión para mí eh, sí es quedarme en mi casa y decirle que no a cualquier invitación porque necesito pasar tiempo conmigo, porque estoy pasando por un duelo, porque mi corazón está roto, porque me siento mm, enferma, porque mi niña interior me está pidiendo atención o no sé, cualquier cosa que pudiese estar pasando donde de verdad sí me urge quedarme a llorar y sentir mis emociones y escribir en mi cuaderno y desahogar algo por lo que estoy pasando. Sin embargo, en otro momento de la vida, el camino de mayor expansión va a ser el camino de decirle que sí a la invitación y sí salirte de tu zona de confort y sí ir a donde no conoces a nadie y sí acompañar tu sistema nervioso en un momento donde sería más fácil encerrarte en una cueva, ¿no? Pero entonces el camino de sanación puede ser tan diverso y variado que sí, incluye llorar y reír, soledad y compañía, salirte de tu zona de confort e ir despacio con autocompasión. sí, O sea, el tema es, yo estoy dispuesto a conocerme para entonces poder ser sincero o sincera conmigo en el momento en el que viene la pregunta de realmente cuál es el camino de mayor expansión. Porque yo ahorita podría chorearme al mundo diciendo que lo que ahorita mi alma me pide es, no sé, quedarme en mi casa. Pero en mm, realidad, si yo soy honesta conmigo, sé que es el camino que más me invita porque me da miedo ir allá afuera. Y nadie va a saber, ¿no? sí, Nadie va a total. saber, porque podría yo defenderlo perfectamente diciendo que esto es lo que ahorita necesito, estoy aprendiendo a poner límites, estoy aprendiendo a estar conmigo sola. O sea, yo podría dar una explicación muy noble y elevada para Sí, defender que realmente me estoy saboteando y realmente tengo miedo, sí, ¿no? Y lo mismo al revés. Podría decir, no, es que ahorita estoy yendo a conocer el mundo, pero en realidad es que le tengo pavor a la soledad. Entonces, ujú, ¿qué tanto estás dispuesto o dispuesta a convertirte en alguien que pueda manifestar la vida de sus sueños si no tienes la honestidad de decirte a ti mismo qué es lo que ahorita me ayuda a expandirme, a sanar y a evolucionar? ¿Y qué cosa me invita a regresarme al pasado, a ser quien siempre he sido, a seguir quedándome con las ganas de lo que siempre he tenido ganas? ¿No? tal cual, si al final yo creo que, como tú lo dijiste ahora súper bien, sanar es vivir la vida misma. Es vivir la vida misma con un pedacito de nosotros que se llama conciencia, que es capaz de ver lo que tú acabas de decir. Es capaz de ver si me estoy quedando en casa porque no quiero atreverme a salir allá afuera porque me da mucho miedo o porque me estoy quedando en casa porque realmente lo necesito en este momento por la
situación específica que estoy pasando. Es eso, Mm, porque antes, o sea, si yo me pregunto cómo era mi vida antes tenía retos, pero los enfrentaba de manera diferente. Eso es como, antes no hacía nada con lo que me pasaba, se me apretaba la panza y ahí quedaba apretada y como almeja y 3 días para que se me pase esa sensación. mm, Ahora se me vuelve a apretar la panza, pero sé exactamente lo que tengo que hacer para que ese sistema nervioso se suelte. Y eso es un camino de aprendizaje que te lleva a que cuando la vida se ponga un poquito ruda en algunos aspectos, tú sepas cómo responder. Y yo siento que eso, Esther, es como tener una varita mágica. mm, Literalmente, es tener una varita mágica para poder enfrentar esta experiencia con todo lo que claro. trae. Mm, totalmente. Y es que, ¿sabes qué me acordaste? Este rollo de esta analogía que hice en el episodio pasado de mi medicina, donde decía lo de que, a ver, suponte que tú quieres crear una realidad allá afuera y te das Mm, cuenta que tu realidad va a ser un reflejo de tu mundo interior, de tus mm, creencias y de tu amor propio y todo eso. sí. Entonces yo te digo, ok, cambia tu casa interior, cámbiala, ¿no? Entonces Sí, tú sabes que tienes que cambiar el piso, las paredes, tirar un muro, ¿no? Tú sí, sabes que tienes que hacer un montón de trabajo de sanación, ¿no? Porque en esta analogía el muro es tu herida de rechazo sí. y el cambiar el piso es cambiar la dinámica que tienes con tu familia, de codependencia, y quitar una ventana implica que quites el cigarro, ¿no? Que sigues fumando cuando te sientes ansioso. Entonces, ok, cambia tu mundo interior, cambia cómo manejas. Pero solamente te digo eso, ¿no? Que muchas veces, perdónenme, yo no tengo nada, de verdad, nada en contra de la terapia convencional, pero muchas veces en terapia convencional eso es lo que pasa. Que, ok, me empiezo a dar cuenta, como dices, veo la teoría, conozco mis heridas y todo, y sé que las debería de cambiar para poder manifestar lo que quiero al convertirme en la persona que ya lo tiene, la gran paradoja, ¿no? De la manifestación. Pero no tengo cómo. Entonces digo que con las uñas arranco las paredes, con las uñas me vuelvo chango para poder dejar el cigarro, con las uñas me quito la codependencia que me ha hecho sentir a salvo. O sea, ¿con qué lo hago? ¿Cómo quito todo esto? ¿Cómo cambio mi mundo interior para que mi mundo exterior empiece a reflejarme esa nueva vida que quiero diseñar tanto? Y es ahí donde digo, espérate, terapia convencional, pero te quedaste muy corta dándonos herramientas. Sí. Porque claro que el pilar terapéutico tiene mucho más que terapia convencional. Porque todo lo que involucra lenguaje, coherencia, entendimiento me va a ayudar. Y yo di un salto, yo sé que tú también, Trini, ahorita nos cuentas, pero yo, por ejemplo, la herramienta de niño interior a mí me dio un gran salto cuántico en nivel de entendimiento, comprensión, amor propio, paciencia, un montón de cosas que con terapia convencional no las lograba vislumbrar. Mm. Y con una carta a mi niña interior en un día de sanación catártica, porque sí me costó mucho, sí Sí. lloré mucho, sí me estaba contrayendo mucho todo ese día. Ese fue uno de esos días que la sanación sí se ve dolorosa, aunque en realidad fue sumamente liberadora. Con un ejercicio, con entendimiento sumamente terapéutico, logré dar un gran brinco a entender otras cosas desde otra mirada, ¿no? Tú también hiciste muchísimo trabajo con tu niña interior. Cuéntanos un poquito, Trini, ¿cómo fue para ti? Yo también creo que el primer encuentro que tuve con estas cartas a mi niña interior, que fue lo que aprendí en Epic Self, también fue bien catártico, porque nunca lo había hecho. O sea, nunca me había relacionado con ese. Yo no sabía que eso existía. O sea, ni siquiera no estaba dentro de mi mente. No había algo que dijera que eso existía. Y cuando lo escuché, una parte de mí le hizo sentido, pero mi mente no lo entendió. Eso es súper importante. A mí eso me pasa mucho, porque hay cosas que mi mente no entiende, pero aquí como que tiene sentido. Entonces, me acuerdo de haber hecho esta carta a mi niña interior. Y también fue una cosa muy loca que me pasó. Me acuerdo, no sé si te acuerdas parece que te conté. Me acuerdo que fue tan, fue tan como, me hizo tanto sentido sin entender nada con mi mente, que puse en el comedor que tenía en el departamento en ese tiempo,
Me acuerdo que me senté en el suelo, puse unos cojines de colores, puse música de niña, la que yo escuchaba cuando era niña, y me escribí una carta a mí como, como primera vez, como diciéndole, oye, primero no tenía idea que tú existías. Yo partí así mi carta, o sea, no tenía idea que había alguien aquí que se llamaba Niña Interior, que al parecer soy yo misma de chiquitita, y fue súper honesta conmigo, como estoy tratando de entender algo que recién alguien me contó que existía y que a mí me hace sentido, y escribí esa carta. Y fue tanto lo que yo por dentro sentí que esa noche yo dormí como si me hubiese enamorado. Esa fue mi Mm. sensación. Como si había una sensación de que estoy enamorada. Y al otro día desperté con esa sensación y fue cuando a mí me hizo clic todo esto y yo dije, oye, aquí hay algo. Aquí hay Mm. algo que no tengo idea cómo es, no lo entiendo, pero a mí me hace sentido. Y fue así también donde empiezo esto de entender este concepto de niña interior. Es como que una parte de mí se separó por primera vez. Nunca lo había hecho. Separé a la Trini adulta de una Trini pequeñita y entendí que la adulta tenía que cuidar de esta pequeñita. Y entonces ahí empieza un proceso de interiorización, yo creo, de todo lo que había. Y ahí fue donde me fui acordando de cosas de niña, po. Ujú. Y ahí empezó un proceso que, bueno, Que no ha acabado. que Que no va a nunca terminar. acabará, ¿no? Porque siempre seguimos sanando, integrando y tocando diferentes fibras de cosas tan profundas y hay veces tan inconscientes. Ahorita que te escuchaba decía, claro, ahí está la herramienta, por ejemplo, ¿no? Cuando la gente dice, y esto la gente lo dice, pero yo incluida en esa gente, porque yo lo he dicho, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo le hago para amarme más? Porque según yo me amo, ¿no? De Claro. hecho, en uno de mis libros hablo de que, en el primer libro hablo de que si alguien me hubiera preguntado, oye, ¿tú tienes amor propio? Yo sin pensarlo dos veces, pensando que estoy diciendo la verdad, les hubiera dicho, sí, claro. Mm. Porque según yo sí, ¿no? Según yo es obvio, todas las personas debieran de amarse, pero Sí. la verdad es que me juzgaba un montón, me trataba mal, no me gustaba muchas cosas de mí, que si mi personalidad, que si mi cara, que si mi cuerpo, que si mi edad, que si mis talentos, que si no me siento especial, que si nadie me escoge. O sea, todo eso estaba ahí apabullándome también, con un crítico interior súper fuerte, Mm. al mismo tiempo que yo podía decir, claro que me amo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este terreno de desarrollo personal y nos damos cuenta que sin amor propio, pues nos quedamos cortos para cualquiera de nuestros sueños. Sí, Y mucha gente pregunta, ¿y cómo le hago para amarme? ¿No? claro. ¿Cómo se hace eso? Y ahí es donde digo, ¿qué crees? Hay herramientas, Sí, porque niño interior es una herramienta que te da un salto cuántico en entender el amor propio. sí. Porque fuera de eso, la gente se queda así como de verdad, la gente pregunta, es que ¿cómo le hago para amarme? Pensando que es una pregunta retórica, que nadie tiene una respuesta, que es algo que se hace si tienes la magia de lograr ser una de las personas que tiene confianza personal, ¿no? Y buena autoestima. Pero en realidad sí es algo que se construye. Y ahorita que tú nos decías esto, hasta usaste la palabra, yo esa noche me dormí como que me había enamorado. Sí. ¿Cómo surge el amor propio? Niño interior es una gran herramienta que te puede ayudar a eliminar, o sea, como que a poner esos eslabones perdidos que te faltaban. En esa, no sé por qué me trato como me trato internamente, porque en mi mente es un terreno sumamente violento para mi propio amor propio. Porque me critico, me juzgo, tengo miedo, ¿no? Entonces ahí es donde dices, claro que hay herramientas que te pueden ayudar con esto. Y es una herramienta del pilar terapéutico, donde entiendo, algo hace coherencia, lleno los guiones que se quedaron sin palabras, sin explicaciones, sin consuelo. Y entonces ahí es donde de repente digo, ya llené el guión, ya hice un acercamiento, algo en mí profundamente cambia con un salto cuántico dentro de mi corazón hacia conmigo mismo o misma. Y entonces ahí es donde encuentro, claro, había una herramienta. Idéntico que cuando limpias el cochambre de tu estufa y estás quitándolo con las uñas y no se quita. Y de repente alguien llega con un spray que quita cochambre, le echas el spray, te esperas 10 minutos, lo quitas y se quita solo. Y tú, ¿what? Llevo 20 años quitándolo con las uñas, ¿no? Es que eso es. Y de Es que repente me doy cuenta que había una herramienta, algo que cambiaba esa sensación. Y lo mismo pasa con herramientas, todas las herramientas que vemos en Sherpa. Y no me vas a dejar mentir, Trini, tú.
No Sí. solamente sabes lo que es ser coachee, sino que sabes lo que es ser coach, eres miembro fundador de Sherpa, eres head coach de Mindset en Sherpa, tienes multitud de ejemplos propios y de clientes de cómo las herramientas pueden hacer la diferencia para avanzar rápido en ese Es proceso que de yo entender. creo que ese es el secreto. Es que el secreto es el recurso, el secreto es la herramienta, porque yo a veces lo explico y digo, a ver, yo si estoy en una parte, imagínate un río, yo estoy de un lado del río y tú estás al otro lado del río. Entonces yo tuve que cruzar ese río. Yo no sé nadar, ¿sabes? O sea, le tengo miedo al agua. Mi papá es pescador, es buzo, y yo le tengo terror al agua. O sea, a lo mejor podría nadar un poquito, pero yo no me voy a aventar en ese río. Realmente jamás lo haría. Literal. Ok. Entonces, para mí sanar fue atravesar ese río. Y ese río yo lo veía estar sanando, digamos, con cocodrilos, con agua, con un Con montón de piedras, cosas. con olas, Con Sí. todo, con corriente que va. ¿Tú Ujú. crees que si a mí alguien me hubiese dicho, oye, tú para cambiar la vida que tienes que cruzar ese río? Si a mí me dicen eso, yo digo, es que entonces no puedo cambiar mi vida. ¿Cómo yo voy a cruzar ese río? O sea, todos los miedos que se me vienen, me entra agua al oído, se me rompe el oído. Me puede comer un tiburón, lo que haya en ese río. Entonces, si llega alguien y me dice, no, 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 pero si tú lo puedes atravesar con todos estos recursos que tengo aquí, me pasan un bote, me pasan remos, me pasan un chaleco salvavidas, me pasan todo lo que yo necesito, hasta un walkie-talkie para que yo hable y diga, oye, no lo pude cruzar, ven acá. Me pasan todo, Ya, ya. yo voy y me subo ahí, pero con todos esos recursos. Esos recursos son las herramientas que uno va adquiriendo en este camino y que te ayudan, porque la sensación que uno tiene cuando tiene que cruzar, cuando tiene que traspasar un miedo, cuando tiene que enfrentarse a emociones, a sensaciones, a pensamientos, etcétera, etcétera, es como cruzar ese río. Pero las personas, muchas saben que lo tienen que cruzar. ¿Y sabes qué? Mm. Muy pocas saben que hay recursos, ocupar los recursos y no solo eso. Yo estoy segura que hay muy pocas personas que enseñan cuáles son esos recursos y esas herramientas. Yo muy pocas veces lo he visto. Y yo creo que también es algo que a mí, o sea, si tú a mí no me hubieses enseñado nada de lo que me enseñaste, los recursos y las herramientas que para mí es lo más valioso, yo no hubiese podido. No, es que hubiese querido, lo hubiese anhelado, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago cuando tengo miedo? Porque si yo venía, imagínate yo vengo a una sesión de coaching contigo y tú me das el diagnóstico y me dices, Trini, ¿sabes qué? Lo que a ti te falta es, tienes que tener más amor propio, más confianza en ti, tienes que atreverte más. Yo te miraría y te digo, sí, no, sí, yo eso lo sé, o sea, de hecho por eso vengo. Claro Ya. que sé que eso es lo que... Ahora dime cómo. Y si tú no me hubieses dicho cómo, probablemente yo no hubiese vuelto. Porque Mm, ¿de qué me sirve que me des el... Es como un médico. ¿De qué sirve que el médico dé el diagnóstico si no dice cuál es la solución? mm, Te presento el problema, pero ahí la solución, búscala tú. Eso yo creo que hace la diferencia. Y eso también es lo que a mí, conmigo hizo la diferencia y es lo que yo hago. Porque a mí eso me carcomió mucho mi cabeza. Porque yo veía que había mucha gente que me decía que es falta de amor propio, más confianza en ti. Y yo decía, sí, eso es verdad. Pero ¿alguno de ustedes sabe cómo se hace eso? Porque si lo sabe, dígamelo. Y no me lo decían, porque nadie lo sabía. Entonces, cuando yo encuentro estos recursos y estas herramientas, yo dije, esto es. Y mi mente, así como mi mente no entendió mucho, pero aquí algo hizo clic. Y yo dije, este camino es un camino diferente y aquí hay una parte que depende de mí. Y yo creo que eso también es súper importante en estos procesos. Porque aquí las personas dicen, ay, pero hay cosas que no dependen de mí, entonces, ¿cómo? Sí, todo lo que pasa afuera no depende de mí, pero lo que pasa adentro depende absolutamente de mí. Y si a mí me dicen que yo tengo que cambiar adentro para que cambie afuera, entonces el juego está de mi lado, porque sí depende de mí. Y si yo me entreno, yo tengo buenos resultados. Y esa es la convicción que yo creo que las personas tienen que saber, tienen que tener, que si tú tienes los recursos, tú lo vas a poder hacer.
Si a ti te muestran el camino y te dicen, estos son los recursos, tienes que hacerlo tú, sí tienes que hacerlo tú. Porque tú no puedes sanar por mí. Ujú. Pero si tú me enseñas a cómo se utilizan esos remos, cómo me subo al bote, cómo inflo el chaleco salvavidas, yo soy bien valiente y me lanzo para allá. Y yo creo que ahí está la diferencia con las personas, que realmente van integrando estos procesos en su vida. Porque primero tienen que saber cómo se hace, tienen que saber cuáles son los recursos y tienen que aprender a utilizarlos. Y entonces obtenemos resultados. Y también yo siempre he dicho que los resultados vienen de trabajo. Las personas que trabajan en esto realmente tienen resultados. Las que quieren que esto sea como un milagro, así como, ya lo entendí, entonces ya tendría que funcionar. No, es que no va a funcionar. Totalmente. Y es que te escucho y me acuerdo cuando yo estaba deprimida y ofuscada y todo en mi vida se me desmoronaba, me acuerdo que lo primero, es más, lo primero y lo... Solo pensé en dos soluciones, fíjate. La primera fue terapia convencional, ¿no? Mm, Nunca había ido al psicólogo antes y obviamente estando en una depresión, ofuscada, con ganas de llorar, la gente se empezaba a desesperar conmigo, mis amigos y mi familia me decían, ya levántate, supéralo, avanza con mm, tu vida, ¿no? Y yo me sentía tan triste y tan vacía y tan rota que yo decía, pues sí, necesito ir al psicólogo, ¿no? Entonces mm, esa fue mi primera intuición, era como de, quien está deprimido tiene que ir al psicólogo, that's it, ¿no? Y entonces fui y no me funcionó. Ojo, siempre me gusta clarificar esto porque no tengo nada en contra de los psicólogos, incluso estoy bien afortunada de que varios de mis clientes de coaching son grandes terapeutas. ¿Por qué? Si son terapeutas, vienen a coaching. mm, Eso deberíamos de entrevistarlos. Pero bueno, mm. el punto es que trato de buscar terapia y no me ayuda, no porque hablar o tener a alguien que te escuche no sea reconfortante o le sume a tu proceso, sino porque yo llegué en un estado de crisis Mm, y terapia no es para crisis, porque ahí viene lo que te pasó a ti, Trini, que llegas en un estado de crisis y mm. como la terapia no es para eso, porque te van a escuchar por una hora, pero no hay herramienta que darte y tú te quedas con un incendio emocional, no puedes dormir, no puedes estar, estás teniendo ataques de pánico, de ansiedad o simplemente no puedes parar de llorar, tienes debilidad, no te paras de la cama, vete a saber qué tan intensa sea esa depresión. Entonces, el psicólogo, que no está equipado para lidiar con eso, te manda con un psiquiatra para que entonces te den antidepresivos, ansiolíticos o de alguna manera modulen que tú Sí. puedes esperar entre sesión y sesión sin volverte loca. Y eso a ti te pasó, ¿cierto? Sí, claro, o sea, cuando tuve la primera crisis de pánico, que no sabía que era crisis de pánico, yo lo único que sabía es que mis pensamientos habían salido como de una caja y que no había forma de entrarlos de nuevo en una caja. Y fui con la psiquiatra. La psiquiatra me dijo que tenía que tomar pastillas, que no había otra solución. Es que me lo dijo. No hay otra opción, solo tienes que tomar pastillas y me recomendó dos pastillas. Una me la tenía que tomar todos los días y la otra ponerla bajo la lengua cuando tuviera una crisis. Y la verdad es que yo estaba bien dispuesta a tomar las pastillas porque no sabía qué hacer. O sea, mi sistema nervioso estaba completamente tomado, estaba completamente en crisis. Y me acuerdo que ese día, cuando me la iba a tomar, tuve un pensamiento, fue una claridad en verdad, más que tuve un momento de claridad. Y ese momento de claridad me hizo recordar que yo tenía estos recursos y estas herramientas, que era tapping, gratitud y el modelo, que son tres herramientas que tú has enseñado. Y entonces como nunca se me había ocurrido, es que no se me había, yo no había pensado en esa solución. No, no era algo que se me había olvidado seguramente. Entonces cuando yo tengo esta como aclaración en mi mente que me dice, oye, pero tú tienes estos recursos, y yo dije, ¿y qué pasa si empiezo a hacer eso? ¿Qué pasará? Entonces dije, si tengo la pastilla aquí y hago esto, entonces hice eso y dije, más tarde me puedo tomar la pastilla. Pero resulta que no la necesité. Y al otro día tampoco necesité la pastilla, pero ocupaba todos estos recursos, hacia tapping, hacia gratitud, el modelo, todo el tiempo, por unos días, un par de días. Y resulta que eso empezó a bajar.
empezó a bajar, empezó a bajar. Y después hablé contigo, ¿te acuerdas que tuvimos una sesión y tú me explicaste y me dijiste, Trini, son simplemente dos caminos distintos? Puedes tomar un camino, que es el de la pastilla, me iba a sentir mejor, más rápido, o sea, tenía beneficio eso también, eran súper tentadores los beneficios además. Estar con un sistema nervioso así, chuta, era tentador tomar la pastilla. Pero una parte de mí empezó a confiar y yo creo que ahí empezó también mi camino de amor propio. Porque imagínate si fui capaz de sacarme de las crisis de pánico sin consumir ninguna pastilla. Por supuesto que fue un tremendo golpe de confianza en mí, en lo que podía llegar a ser y en lo que podía llegar a lograr. Y después cuando fui con la psiquiatra creo que fue a los 7 días, 7 o 15 días, no me acuerdo bien. Tuve sesión de nuevo con ella y me acuerdo que ella me dijo, Trini, hola, ¿cómo estás? Te noto mucho mejor, te veo súper bien, ¿cómo te han hecho los medicamentos? Y yo así como, ¿qué le digo? Y dije, le voy a decir la verdad. Y le dije, ¿sabes qué? Pasó esto, esto y esto. No me tomé ningún medicamento, estoy haciendo esto. Y me acuerdo perfecto que ella me dijo, mira, me dijo, a mí nunca me había pasado esto que estoy escuchando en ti, jamás. Nunca pensé que esto fuese posible. Pero ¿sabes qué? Olvídate de las pastillas y sigue haciendo lo que estabas haciendo. Eso me lo Ujú. dijo la psiquiatra. Y ahí yo dije, esto funciona. Y yo creo que el mayor golpe que yo tuve de realidad, de ver esto, fue con mi propio ser. O sea, yo lo experimenté, a mí nadie me lo contó. Y desde ahí que se ingresó algo en mi mente que dijo, tú tienes la capacidad de autogestionarte. Ujú. Y si yo había sido siempre una persona súper emocional, súper sensible, por supuesto que esto se volvió un camino que yo dije, este es mi camino, porque así empecé a vivir mejor. Y bueno, cosas empezaron a pasar y después ya se transformó como en un peldaño fundamental en mi vida. Yo y mis recursos de liberación emocional y mi respiración y todo lo que hago son parte de mi vida, es como mi champú, ¿sabes? Son mis anillos, son mi ropa, o sea, son todo es parte de mi vida. Y eso es Claro. básicamente lo que yo veo que hay diferencia entre la teoría y la práctica, porque eso Cuando fue la... yo, cuando yo fui a esta terapia, Trini, yo de verdad le agradezco al universo que se sincronizó para que mi terapeuta no me recomendara ir con un psiquiatra. Porque a mí justo eso no me pasó y yo no entiendo por qué no me pasó. Si yo iba a terapia, entraba llorando y salía llorando de ahí. O sea, no salía mejor. Entonces, yo no entiendo por qué mi terapeuta no dijo, está loca, ¿cómo sobrevive una semana hasta la siguiente sesión? ¿No? Porque ahí es donde, o sea, la terapia convencional no está diseñada para que alguien en crisis, en una depresión aguda, con un dolor tan profundo, se sostenga una semana sin ningún recurso y muchas veces sin sistema de soporte, ¿no? O sea, personas que están de verdad muy solas en un dolor, donde el único que sabe de su dolor o de su depresión o de pensamientos suicidas o de mil cosas solamente es el terapeuta. Por eso el terapeuta que no está equipado para hacer otra cosa, pues lo manda con un psiquiatra para que el psiquiatra lo gestione. Pero estamos hablando que esas dos profesiones, tanto la psicología como la psiquiatría, no son profesiones que consideran ni que tenemos un yo superior, ni que somos creadores de nuestra propia realidad, ni que vivimos en un plano cuántico de posibilidades y nosotros estamos creando y atrayendo a nuestra vida un montón de cosas que reflejan nuestras más grandes heridas y vacíos existenciales. Entonces, si tú sí crees en eso, pues tendrías que buscar otras herramientas que no te quiten la autonomía de tu vida, de tu juicio, adormeciéndola con una pastilla. Porque entonces da lo mismo, o sea, no da lo mismo, pero ayúdenme con la analogía de que da lo mismo si lo que me ayuda es echarme una botella de vino todas las noches para adormecerme y sobrevivir el día, que un ansiolítico y un antidepresivo sublingual para sobrevivir el día, ¿no? Por supuesto, uno tiene más estigma porque es una adicción, pero también hay una adicción o sea, se hace una adicción con los medicamentos para gestionar nuestras emociones y nuestra ansiedad. Porque luego, después de que ya tengo los beneficios de la pastilla, si no tengo una estrategia de salida para volver a enfrentar mi vida,
De repente hay personas que llevan 5, 6, 7, 10 años tomando un ansiolítico y no ven ni siquiera viable dejarlo. Y ahí es Es que donde de tiene que repente se dar mucho vuelve, miedo también dejarlo, porque imagínate qué fue lo que te quitó ese dolor emocional. O sea, y si lo dejo, dice la mente, que es muy lógico que piense eso, me va a venir el mismo dolor, como va de a ahora. regresar y qué voy a Claro, hacer, ¿no? qué bueno. Entonces no me he empoderado, no he desarrollado lo que tú desarrollaste, que fue, se siembra una idea que yo me doy cuenta que yo puedo autogestionarme, pero ya no es alguien insistiéndome y convenciéndome, sí, ni tú puedes, eres fuerte, mira, échale ganas. No, es tú misma ya tienes evidencia de que no mames, sí pude, Sí, ¿no? tal cual. Eso lo cambia todo. Ahora, cuando a mí no me mandaron ansiolíticos ni nada de eso, mi segunda opción, cuando el psicólogo no me funcionaba, fue regresar a la religión. Porque yo ya había estado en religión, ¿no? Y la religión era una parte fundamental de mi universo, ¿no? Sí. Era cristiana, obviamente religión y espiritualidad, ¿no? Estaba Mm. ahí como enredado esto. Y cuando yo entré en esta depresión, pues también muchas de esas cosas como que no me ayudaban a salir adelante. Había muchas cosas que me invitaban como a aceptar, pero sin que el dolor parara, ¿no? Entonces yo decía, a ver, si yo acepto y confío en Dios, tendría que ya haber parado este dolor. Y ese dolor no paraba. Entonces yo decía, ni siquiera esto lo estoy haciendo bien, porque no me salva. Mi creencia en Dios, mi fervor, mi fe, mi haber leído la Biblia 20 veces, mi haber sido misionera y haber estado en 400 millones de sermones cristianos y antes de eso haber sido católica y mi primera comunión y quién sabe cuánta cosa, no me ayudaba a salir de ese hoyo de falta de amor propio, mucho miedo hacia el futuro, no saber quién soy, tener un crítico interior que me apabullaba pensando que también las decisiones incorrectas en el mundo y sobre todo el vacío de esa relación en donde yo era sumamente codependiente, ¿no? Entonces, ahí fue donde me trato de regresarme a la religión, como que solo Dios me puede salvar, Mm. pero me doy cuenta que pues había muchos paradigmas al respecto de qué es Dios y de cómo me ayuda y de quién tengo que ser para que Dios me ayude, que ya estaban arcaicos y ya no estaban haciéndome sentido. Y yo ahí es donde he descrito en algunos episodios que era mi alma desesperada, no hacía paz con que esa fuera la solución. Y no por falta de fe, sino porque algo mi yo superior me estaba pidiendo una evolución en mi responsabilidad. Y hoy por hoy escucho muchas personas que tienen mucha fe, mucho fervor, que dicen, pues es que si este es el plan que Dios tiene para mi vida, lo acepto. Incluso personas que están en relaciones donde hay violencia y pueden decir, si este es el hombre que Dios me dio, lo acepto. Aunque haya violencia psicológica, física, sexual. Y puede haber ese tipo de pensamientos. Y ahí es donde yo digo, ¿qué tipo de espiritualidad es esa? Donde acepto algo que Dios me dio, que no me lo dio Dios. Me lo di yo a través de un paradigma dolorosísimo de mi infancia. De haber visto violencia en la casa de mis padres. Y haber repetido un patrón. Entonces, ahí es donde todo esto me estaba quedando muy chicotrini. Y yo decía, ni la psicología me ayudó. Qué bueno que no Mm. me recomendaron psiquiatría porque me hubiera ido por ahí seguro, ni la religión me estaba ayudando ni haciéndome sentido. Y ojo, en ningún momento me volví atea, en ningún momento pensé, Dios no existe, o no existe nada más grande que yo, o me vuelvo agnóstica. En ningún momento pasó eso tampoco, solamente seguí buscando. O sea, yo siento que mi alma me decía, ¿en qué momento despiertas? ¿En qué momento despiertas a darte cuenta que eres tú, no que Dios no exista, pero eres tú quien está autolimitándose por no atreverse a mirar hacia adentro y sanar? Interrumpo rápidamente este episodio nada más para decirte que la lista de espera para Self Masters está disponible en los links de este episodio. Así que apúntate ya, por favor. Estoy segura que esa información te va a ayudar un montón para que puedas decidir cómo convertirte en un manifestador consciente de tu propia realidad. En Self Masters realmente vamos para adentro para sanar todo aquello que esté esperando ser sentido, entendido, comprendido, integrado en tu realidad para que puedas sentirte mucho más ligero y ligera en el proceso de manifestar conscientemente el cambio que quieres en el área
que tú quieras. Yo soy fiel creyente que tú y yo estamos aquí para tener una vida expansiva, una vida que muestre nuestra propia evolución, una vida donde podamos manifestar, crear, tejer en el plano cuántico cualquier cosa que nuestro corazón nos esté pidiendo. Así que vente a Self Masters, aprende a ser un manifestador consciente de tu realidad, sana lo que tengas que sanar. En esta comunidad vas a tener la compañía, las herramientas, la guianza para que puedas avanzar mucho más rápido. No te quedes fuera. Continuamos con el episodio. Ay, qué loco lo que estás diciendo, porque yo creo que ese llamado es el que cada uno de nosotros que conecta con todo esto es el que siente, pero de distintas formas nomás. Porque es como un despertar de adentro de la profundidad que uno empieza medio perdido, así como tú también. Tú también en ese minuto andabas súper perdida, o sea, ¿por dónde es? ¿Por Ujú. dónde le entro a todo esto? De la misma forma que anduve perdida yo, como buscando un camino. Y hoy día que miro hacia atrás, ¿sabes cómo lo visualizo? Por ejemplo, imagínate que tenemos dos mundos. Aquí está el mundo donde estaba esta Esther que estás hablando tú, perdida entre el psicólogo y la religión, y la Trini en su crisis de pánico y la psiquiatra, perdida, no sabiendo por dónde, no sabiendo por dónde. De repente encontramos un hilito, chiquitito. Cada una, menos mal que lo encontraste primero para que me lo mostraras. Ajá. Entonces encontramos un hilito y empezamos a caminar sin darnos cuenta cómo. ¿Y qué es ese caminar? Yo lo veo como lo que empezamos a hacer, lo que empezamos tú, herramienta de niño interior, tapping, todo lo que aprendiste a hacer. Y yo también con lo mismo, tapping y todo. Y sin darnos cuenta nos empezamos a alejar de este mundo. Sin darnos cuenta nos empezamos a alejar, 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 alejar. Y de repente llegamos a un mundo diferente, como a una tierra prometida, como a un nuevo mundo. Y en el nuevo mundo había nuevas reglas, que son las reglas que hoy día nosotras ocupamos. Entonces, lo que yo siento que este proceso nos hace es salir de un mundo viejo, irnos a un mundo nuevo con nuevas reglas, porque aquí están las leyes universales, aquí no conocíamos las leyes universales, aquí aprendemos a manejar nuestras emociones, acá nuestras emociones nos comían. Entonces son cosas nuevas y empezamos a habitar este mundo. Y a veces nos vamos a este mundo a escarbar, pero sabemos cómo volver a este. Y entonces avanzamos un poquito más. Y de nuevo vuelvo un poquito, escarbo, avanzo y vuelvo de nuevo a este nuevo mundo. Y yo creo que ese camino, ese proceso, es el que tú viviste contigo solita, después me lo enseñaste a mí y es el que eventualmente enseñamos a los demás. Es como salir de... ¿Sabes lo que yo sentía aquí? Yo sentía que aquí era como pegajoso, era Mm, como... era tan denso, tan pegajoso. ¿Te acuerdas cuando tú decías que te revolcabas en 30 centímetros de lodo? Esa es la sensación de estar pegada, de estar como densa. Entonces, cuando uno empieza a soltar densidad con todos estos recursos, que es lo que llamamos sanar, que básicamente es vivir, nos empezamos a alejar de este mundo que es tan denso y nos vamos acercando a esta tierra prometida, a esta tierra que es ujú. distinta. Aquí se vive más suavecito. Y ese es también el río que yo hablo o es la transición que uno dice de A a B, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con que llega un minuto en nuestra vida que se siente como tú lo sentiste, como hay un llamado, hay un alma despertando, y se siente como feo, como denso, como estoy incómoda y ya no aguanto más. Y aunque todas las personas puedan decir que está escrito, ¿cierto? Como esta noche oscura del alma, que es un momento bien duro, yo creo que es básicamente la puerta a la liberación, la puerta a la liberación del alma. Porque salir de este mundo requiere que atravesemos un portal. Y ese portal es doloroso, porque nos estamos acercando a una vida nueva, pero tenemos que soltar la antigua. Y toda la vida nos ha sostenido la vida antigua. No sabemos qué hay del otro lado. ¿Cómo no nos vamos a asustar? Y cuando las personas pueden comprender esto, es que tengo la fuerza para decir voy. Bueno, la fuerza y también el dolor emocional que me dice, o sea, hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Claro. Sí, ahí es cuando, gracias que nuestra alma no nos deje
conformarnos Sí. con menos. Y habrá algunas situaciones donde hay alguien que se deja rendir tanto por lo que lo abruma, que se va por los adormecedores, y por eso los problemas de adicción, y por eso la codependencia tan fuerte, y por eso el workaholismo tan fuerte, y por eso la necesidad de aprobación, porque se vuelve algo adictivo, porque se vuelve lo único que me da la falsa idea de que me ayuda a sobrellevar mis emociones, mis vacíos existenciales. Ahorita que mencionaste lo de las leyes universales, me acordaba, o sea, y lo unía, ¿no? En ese mundo, en ese tiempo de mi vida, pensaba, no sabía que existían las leyes universales, ¿no? Sin embargo, las leyes universales no necesitan que las conozcas para estar operando todo el tiempo en tu realidad, ¿no? Puedes ser la persona más espiritual del mundo, pero igual si yo me salgo por la ventana, yo me estrello en el piso, me voy a caer y me voy a romper una pierna de menos, ¿no? Por más espiritual que sea, por Mm, más fe que tenga, mm. ¿no? Sí. La historia en la Biblia donde camina sobre el agua alguien, a ver, quiero que alguien aquí en esta tierra utilice esa historia como referencia y de verdad camine sobre el agua Mm, con el paradigma de creencias tan limitado que tenemos. No digo que no se pueda, pero digo que se manifieste la persona que de verdad lo puede hacer realidad y que tiene un paradigma de creencias con tal certeza que puede hacer espacio para ese tipo de milagro. mm, Hoy por hoy, en este despertar de conciencia, puedo ver testimonios, por ejemplo, de personas que van a retiros con Joe Dispensa, que pueden sanar su cuerpo de enfermedades terminales y hacer que tumores desaparezcan. Y ahí es donde veo, wow, qué potente es despertar la conciencia para realmente cambiar tu vida y no mm, solamente una idea donde las leyes universales no existen, porque mm, estoy queriendo tapar el sol con un dedo, queriendo usar una fe o una visión religiosa para tapar todas las creencias limitantes, todos los vacíos, toda la falta de amor propio, todas las heridas generacionales que alguien puede estar cargando. Eh, y también cuando se trata, por ejemplo, de manifestación de cosas materiales, como simplemente dinero, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué en un ambiente religioso mm, hay tanta gente tan pobre mm. y en ambiente religioso también hay tanta gente tan rica? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no hay por qué hay tan diferencia de mundos? Porque incluso creyendo lo mismo, incluso leyendo el mismo libro, Sí, etiquetándote con la misma religión, por ejemplo, católico, ¿no? Hay sí, tanta gente católica sumamente pobre sí. y hay tanta gente católica sumamente rica. Simplemente, o sea, en México, Trini, es un país donde esas diferencias de Mm, economía en personas que creen aparentemente lo mismo mm, son tan radicalmente diferentes. ¿Por mm, qué? Porque no deja de operar la ley de la vibración, la ley de la atracción, la ley de la correspondencia, la ley de causa y efecto, porque de todos modos están repitiendo patrones de su familia, de su linaje, y entonces no implica que yo crea en el mismo Dios o en la misma religión o tenga los mismos estatutos o conozca los mismos 10 mandamientos, pero de cualquier manera unos manifiestan una realidad de mucha abundancia y otros manifiestan realidad de mucha escasez. Y entonces yo mm, veía esto y decía, pues entonces, ¿qué onda? ¿Por qué? Unas personas tienen y otras personas no tienen. Unas personas encuentran amor y otras personas no. Unas personas se mueren de una enfermedad y otras personas viven 100 años. O sea, ¿en qué momento hay nuestro libre albedrío que decide? Y es ahí donde pues, la respuesta que me han llevado todos estos años de sanar, de entrenarme, de aprender, es donde dice, es el momento en el que la persona se da cuenta que yo soy responsable de mi realidad. Y ese es el camino de mayor espiritualidad. Por eso yo digo que querer es lo más espiritual que podemos hacer, porque lo que queremos es la vida que mi corazón me está pidiendo. Y entonces, ¿en quién me tengo que convertir para manifestar esa vida? mm. ¿No? Sí, cuando te escuchaba hablar sobre eso de que la religión atrae a personas que les va muy bien y a otras que no les va tan bien, yo también o sea, yo tengo
como que mi corazón siempre se ha apretujado mucho ante el sufrimiento, ante la pobreza, o sea, sufro mucho con eso. Lo veo y por dentro como que me remueve mucho. Y también fueron como cosas que no entendía, como que cuando era chica no entendía a Dios y le decía, es que no entiendo, no entiendo por qué hay gente que sufre, lo encontraba injusto, me rebelaba con esa idea. Porque yo también siempre he creído en Dios, pero no lo entendía, realmente no lo podía comprender. Y me acuerdo que tuve un día es como si lo hubiese entendido de una manera como simbólica. Y mira lo que entendí. Entendí que, o sea, yo digo, si Dios está mirándonos desde arriba, esta energía, Dios, universo, yo creo que se agarra los pelos, o sea, si fuese humano, se agarraría los pelos así y dice, Ajá, pero ¿cómo no entiendes? ajá. Ya. Porque, porque yo decía, hoy día lo veo con mucha más claridad que antes. Entonces lo que yo comprendí para darme calma a mi corazón y poder darle como ponerle una parte humana a todo esto, es que Dios siempre ha querido que nosotros estemos bien, que nosotros nos amemos, que nosotros tengamos todo lo que necesitamos. Y eso lo dice también la Biblia, o sea, todo lo que tú quieras es para ti. Entonces yo me imaginé en mi mente que habían dos mundos, un mundo de dolor y un mundo de amor, un mundo de carencia y un mundo de abundancia, un mundo de sufrimiento y un mundo de paz. Dos mundos. Yo, cuando nací en este mundo, en el mundo de dolor, en el mundo de dolor, en el mundo de carencia, en el mundo donde yo sabía que estaba Dios, pero yo sentía que Dios no me alcanzaba. Me veía, pero no me alcanzaba. Entonces lo que yo entendí es que Dios habita en este mundo. Habita en el mundo del amor, de la luz, de la verdad, de la vibración alta, de lo bueno y de la abundancia, no en el mundo del dolor. Entonces, yo dije, claro, lo que yo tengo que hacer es un viaje, salir de este mundo para irme al mundo de donde vive Dios. Y ese mundo donde vive Dios es el mundo de mayor vibración. Es el mundo donde suelto y en este mundo yo dije, aquí tengo que empezar a soltar mis miedos. Tengo que empezar a soltar el miedo, la envidia, la escasez, todas las sensaciones incómodas. Y eso, a medida que yo lo soltaba, que sacaba esa vibración de ahí, me hacía acercarme al mundo donde habita Dios, al mundo del amor, de la abundancia y de todo lo bueno. Y entonces en mi mente comprendí y dije, eso es lo que Dios nos dice. Dios siempre, y esto yo lo he escuchado desde niña, Dios siempre dice, aquí estoy, lo que tú quieras, aquí estoy, pídeme, aquí estoy, toca la puerta, todo lo que tú necesites está disponible para ti, pero tienes que estar en mi mundo. Y ese mundo es nuestro mundo interno que se transforma. Si yo estoy en dolor, en angustia, en todo esto que hace apretar mi panza, en pensamientos que son muy dolorosos, en las creencias limitantes, lo que aprendí de infancia, etcétera, etcétera, si yo estoy en ese mundo, Dios existe, pero no tiene la capacidad, no está la coherencia energética para que podamos unirnos a Él. Entonces, si yo empiezo a sacar eso, empiezo a drenar eso, empiezo a hacer este trabajo que llamamos sanar, yo voy a empezar a acercarme a la vibración de Dios. Y entonces Él dice, aquí estoy y siempre he estado. Y siempre nos dijeron, Dios habita dentro de ti. Y claro que habitaba dentro de nosotros a través de una vibración. Y cuando nos Ya. empezamos a acercar ahí, o sea, yo cuando lo comprendí en mi cabeza, yo dije, es que tenemos que hacer este viaje. Todos merecemos hacer ese viaje. Puedo y todos podemos hacer ese viaje. ¿Puedes decidir no hacerlo? Sí. ¿Puedes decidir quedarte en el mundo más denso? Por supuesto que sí. Pero tú también tienes la opción de hacer el viaje. Y el que no hace el viaje no se va a mover. Aquí es algo, por eso que yo también creo que en la imagen que dijiste, cuando Pedro caminó sobre las aguas y se acercó a Jesús, Jesús le dijo, ven. Jesús le dijo, ven, camina y ven. Y eso es lo que yo creo que nos dice el amor, la energía, Dios a nosotros. Nos dice, ven, sal de ese mundo, bota cambia de vibración y acércate
para que te des cuenta que aquí hay mucho para ti. Claro. Así lo veo. Me encanta. Me encanta. Y es que sí, en muchas de las parábolas de la Biblia encontramos un montón de analogías de manifestación. O Sí. sea, ¿cómo hacer lo imposible posible? O sea, ¿qué nivel de certeza? ¿Cómo tendría yo que moverme Sí. en esta experiencia de vida Mm. como quien sabe que todo esto es moldeable según mi fe, ¿no? Esta parte que dice, tú le podrás decir a una montaña, échate al mar, ¿no? Y la montaña entera se va y se quita y se echa al mar. ¿Cómo podemos decir gracias en momentos de mucho dolor, entendiendo que todo obra para bien para quienes confían? O sea, hay un montón de cosas que bajo la textura de la religión las veía Mm. muy dogmáticas y muy literales. Mm. Y después, con toda esta espiritualidad y todo este conocimiento del universo y de las leyes universales, se volvieron ejemplos claros de cómo eh, en un lenguaje de parábolas estaba explicado un montón de cosas de nuestra capacidad de elección y Sí. de cambiar nuestra vibración para poder atraer una realidad diferente y entonces poder crear una vida llena de todos los anhelos de nuestro corazón. Oye, Trini, te quiero platicar a ti que ya te la sabes, pero te la quiero platicar para que nos escuchen. ¿Qué es Self Masters? Porque justo bajo esto que estamos platicando, yo creo que Self Masters es una invitación a un camino sumamente espiritual, cero religioso, porque no vamos a hablar de ninguna religión y de hecho yo no tengo nada en contra de las religiones. Yo creo que yo tengo muchas personas que son católicas, que son cristianas, que son budistas dentro de mi universo y todas pueden coexistir con estas ganas de manifestar una realidad que les guste vivir desde un lugar de bondad, de honestidad, de vibración alta, ¿no? Entonces, pero es un camino sumamente espiritual porque nos va a invitar a mirar hacia adentro nuestra propia historia, nuestro propio universo interior, para encontrar todos esos lugares donde cargamos vibraciones densas, donde hay dolor, heridas, incongruencias, vacíos existenciales, preguntas sin respuestas, incluso trauma. Trauma que el cuerpo guarda esas memorias de vacíos, de abandonos, de humillaciones, de carencias afectivas, de carencias económicas o incluso personas que crecieron viendo situaciones muy dolorosas como violencia o enfermedades mentales, adicciones, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, aunque no lo querramos, lo estamos cargando en nuestro caminar y en nuestra capacidad de crear una realidad. Porque muchas veces la manifestación, o sea, la idea de la manifestación quizá ahorita es bastante popular, ¿no? Sí. Pero la profundidad de manifestación que la gente vive se queda muy en la superficie. Manifestamos cosas que creo que son viables. Entonces, de alguna manera me voy a quedar en la superficialidad que mis heridas permitan. Pero en cuanto a las manifestaciones empiezan a tocar heridas muy profundas, pues es cuando no puedo como avanzar de ese muro transparente donde hasta ahí me quedo en el amor, hasta ahí me quedo en el éxito, hasta ahí me quedo en el dinero, hasta ahí me quedo en la salud, hasta ahí me quedo con mi comunidad o con mi apoyo, con mis amigos, con mis heridas sociales, ¿no? Mm. Entonces, si realmente queremos manifestar una vida que me encante vivir, puede tener que ser una jornada espiritual de sanación, donde, entendido en este episodio, hablamos de que la sanación no involucra solamente catarsis, solamente dolor, solamente llorar. Sí. Sí lo incluye, pero no se limita a eso, porque dentro de este camino hay tanto espacio para el milagro, tanto espacio para el amor y la expansión y la risa y la complejidad, complicidad y encontrar un gran amor y encontrar a grandes amigos y sanar linaje y resignificar relaciones familiares importantísimas, ¿no? Entonces, en este transitar vamos a poder convertirnos en personas que ya nunca más digan cosas como, no sé por qué me pasa lo mismo, Trini, no sé por qué sigo manifestando cosas donde me topo con la misma herida, no sé por qué siempre tropiezo con la misma piedra, no sé por qué otra vez me pasó lo mismo si yo ya había sanado esto, entonces quiere decir que no sane nada, ¿no? O sea, donde realmente
haya un conocimiento tal de nuestro mundo interior, de nuestras heridas, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestro linaje, de nuestra familia, de cómo yo siento o no siento, de mi sistema nervioso, de mis centros energéticos vitales, o sea, realmente convertirme en maestro de mí. ¿Cuántas Mm. veces dedicamos tiempo a aprender nuestra carrera profesional, nuestro emprendimiento? Ahora hasta AI me pongo a analizar y aprender, ¿no? Sí. Pero ¿cuántas veces sigo sin saber por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué me sigue doliendo esto? ¿Por qué me triguerean estas situaciones? ¿Por qué soy tan celosa y controladora? ¿Por qué? ¿No? Sí. Porque es un reflejo de muchas cosas que están en tu subconsciente. Algunas quizá ya las hiciste conscientes, pero hay otras que siguen en tu subconsciente esperando ser miradas con otro lente para poder ser vistas. Y en Self Masters esto es lo que va a pasar. Un año dedicado para que las personas que sientan este llamado y se quieran convertir en maestros, creadores de su propia realidad, pero responsables de que hay un Mm. proceso bien profundo, muchas cosas complicadas de ver, sanar, entender, resignificar, hacer nuevas neuroasociaciones de quién soy y qué puedo esperar de la vida y de todo lo que la vida conlleva, el amor, Mm. dinero, sexo, lo que sea, ¿no? Para entonces poder sí tener una vida que me encante vivir, con las herramientas que mencionábamos, sin estar ahí rascando las paredes de las creencias limitantes de mi subconsciente, sino realmente teniendo herramientas que me permiten tener cambios sustanciales para poder entrar a mi subconsciente, quitar creencias limitantes, meter creencias empoderadoras, tener una comunidad que me apoya, sentirme parte de una tribu que resuena con la misma fuerza en la responsabilidad de crear su propia realidad. Y por supuesto, tener el apoyo de coaches que pueden generar espacios de reflexión profunda y hacer esas preguntas humanas que no solamente le dan voz a nuestros más grandes miedos, sino que le dan empatía y expansión energética al camino positivo de mi sanación, ¿no? Y estoy muy emocionada, Trini, de que tú seas una parte fundamental del apoyo que van a tener los alumnos de este nuevo programa. ¿Qué opinas? Ay, mira, ¿sabes qué opino? Te lo voy a decir con una experiencia. Te lo voy a contar con una experiencia. Mm. Mira, todo lo que dices creo que es justamente lo que todos necesitamos aprender. Todos necesitamos aprender un camino que nos lleve a cómo enfrentar la vida, a cómo aprender a crear mi vida, a cómo navegar los momentos más difíciles, pero también prepararnos para las cosas más lindas que la vida tiene para nosotros. Porque si nosotros no nos preparamos para la vida, es que es para los dos lados. O no puedo enfrentar los momentos difíciles y tampoco puedo recibir todo lo que mi corazón anhela. Es que siempre es para los dos lados. Y el camino de conocerse a uno mismo, todo esto que nos estás contando, yo creo que aquí algunas personas les voy a decir con una experiencia en particular lo importante que es esto. Yo creo que Self-Master es básicamente lo que tú me enseñaste a mí. Eso me enseñaste tú a mí, solo que no tenía ese nombre y fue de otra manera, pero tú me enseñaste a mí Self-Master. Y hace una semana, un poquito más de una semana, yo viví un resultado hermoso de haber recorrido ese camino y de estar recorriéndolo, de haber obtenido recursos, de haber aprendido a traer a la calma mi sistema nervioso, haber aprendido el valor que tengo, haber traspasado una y otra vez capas y capas mías de dolor, de creencias limitantes, de cosas que aprendí en mi infancia, de derrumbar esos muros de los que tú hablabas, me diste las herramientas, me pasaste ahí el martillo, lo que sea, para que yo pudiera arañar todo eso y botarlo. Mm. Y cuando tú a mí me conociste con un corazón completamente destrozado, ¿te acuerdas? Sí. Estaba muy roto, pero no estaba solo roto mi corazón. Estaba rota mi autoestima, estaba rota la confianza en mí, estaba rota completa por dentro. Era solo un cascarón, pero por dentro estaba disociada y completamente en el suelo. Y todo este camino que yo lo hice muy tranquilita, muy calladita, muy de a poco, muy... nadie me vio revolcarme como gusano con sal en los momentos que tuve que hacerlo y tampoco nadie me vio en los momentos en que salí de esa oscuridad y volví a brillar. Y lo hice calladita, tranquilita.
Y así no me di cuenta que fui preparando a mi sistema nervioso y le fui enseñando cosas y mucho. Y hace una semana me encontré en una situación que la vida me puso ahí de manera muy natural, yo no busqué nada, y me encontré con mi exnovio, que había detonado todo esto y que hizo que mi mundo se derrumbara por completo y era una persona a la que mi sistema nervioso se activaba, o sea, yo nunca había podido como... Fue muy doloroso todo lo que yo viví con él. Y, y cuando yo me entero que voy a ese baby shower y donde él iba a estar con su nueva pareja, se vinieron todos mis miedos, Esther. Mm. Yo no sabía qué iba a pasar y me llené de miedo. Mi mente me presentaba experiencia tras experiencia que había vivido en el pasado, me las presentaba aquí y mi sistema nervioso respondía. Y yo respirando con mis recursos, con mis herramientas, pero entré en ansiedad porque era antes, la noche antes, el día antes. Y cuando llega el momento del evento, ¿cierto? Yo hubiese podido elegir no ir y fue una posibilidad que pensé, porque me alejaba de todo, no exponía mi sistema nervioso, no me exponía yo, no había nada que iba a perder. Y una parte de mí, Esther, me dijo, no, tú ya no eres la misma, tú ya no eres la misma que fuiste, tú has crecido, tú eres otra, tú mereces ver quién eres por mí, tú mereces, Trini, ver quién eres. Y escuché esta voz. Y la otra me decía, no vayas. Y algo dentro de mí me decía, tienes que ver quién eres. Tienes que ver en quién te has convertido. Y llegué al evento y me puse un poquito ansiosa antes de entrar. Tomé mis 3 respiraciones profundas y ¿sabes de qué me acordé? Me acordé de todo mi proceso. Se me pasó en 5 segundos todo mi proceso. Me acordé de ti, me acordé de mis clientas, me acordé de todas las veces que he compartido este proceso y ha funcionado. Me acordé de todas las veces que me costó tanto, tanto aprender y sacarme de esos momentos oscuros, pero también de mis victorias. Me acordé de todas las personas de Mindset de Sherpa y pareciera que a todas ellas me las llevé atrasito conmigo. Eran mi fuerza, ¿saben? Eran como Mm. quien me sostenía, quien me sostenía. Y entré y lo primero que veo fue a él. Y cuando lo veo, puedes creer que él, imagínate que él me saludó en una energía de 100 porque pareciera que todo su cuerpo recordó quién era. Era como, hola, ¿cómo es? Así. Y cuando yo lo saludo, Esther, lo saludo. Y en ese minuto, en ese instante, me di cuenta que fue una locura para mí, que algo dentro de mí no reaccionó, no se movió. Él había pasado de ser alguien tan importante a aquí volverse alguien neutro. Y yo le digo, hola. Saludo a su nueva pareja y empiezo a darme cuenta que mi sistema nervioso me sostuvo como nunca jamás antes esperé. Jamás me lo esperé, nunca. Y empiezo a darme cuenta de todo, toda la calma y la quietud que había en mí, aún con lo que mi mente racional estaba viendo. O sea, mi mente no entendía qué estaba pasando, pero algo dentro de mí, esa niña interior, estaba en la más absoluta calma y tranquilidad. ¿Tú crees que sentí vergüenza? ¿Tú crees que me sentí inferior? ¿Tú crees que sentí ansiedad? ¿Tú crees que sentí miedo? Esther, estaba más entera que nunca. Estaba más vibrante que nunca. Yo no sé si me veía preciosa o me sentía preciosa. No tengo idea, capaz que eran las dos al mismo tiempo, ¿sabes? No Porque lo estaba dudo tan... nada, porque si te sientes, hay coherencia en cómo te sientes y cómo te ves. Eso había. Había coherencia, esa es la palabra. Había una coherencia tan fuerte dentro de mí que yo estaba, pero completamente, o sea, si yo creía en esto, en ese minuto mi fe se incrementó, pero a 1000, porque viví una experiencia que me hizo darme cuenta y ahí yo dije, aquí pasó algo, porque mi mente necesitaba entenderlo. Yo dije, todo lo que yo sostuve a mi niña interior,
a esta Trini que la saqué una y muchas veces de todas sus emociones y la traje de vuelta a la calma, mi sistema nervioso lo aprendió tan bien que en ese minuto fue él el que me sostuvo a mí. Yo no tuve que hacer nada porque ese sistema nervioso mío fue el que me dijo, yo ahora me encargo de protegerte a ti, así como tú me has protegido a mí una y mil veces, ahora es mi turno y a ti te toca relajarte y disfrutar. Y en ese minuto me di cuenta que mi energía, Esther, estaba tan en mí que cuando nos movíamos y de repente yo me encontraba con mi ex, era como que mi energía solita me protegía a mí y no había fuga, o sea, no había fuga de mi energía hacia él, cosa que antes no pasaba. Antes era como que me chupaba, como que había algo un imán. Mm. Y ahora toda mi energía estaba conmigo. Estuve casi 6 horas en ese evento, hasta que terminó, porque yo me lo disfruté todo. Y fue la prueba más grande de que el camino de autoconocimiento, de aprender a cómo sostenerme, de aprender a cómo autogestionarme, de aprender a sacarme de esos momentos oscuros, de aprender a manifestar, me estaban dando. Son los resultados más impactantes que yo he tenido. Tú sabes que yo he manifestado cosas en mi vida, las conoces, pero eso, Esther, eso es de otro nivel. Eso es otra cosa. Es como un salto tan power que yo di dentro de mí. Nadie sabía lo que está, en ese Baby Shower nadie sabía lo que yo estaba viviendo adentro. Pero yo estaba viviendo mi graduación. Yo después de que me había revolcado como gusano con sal muchas veces y en ese mismo lugar, hoy día entraba en gloria y majestad una Trini nueva. Y una Trini que no tuvo que hacérsela fuerte, que no tuvo que fingir que estaba bien, que no tuvo que respirar profundo para que no le doliera lo que estaba viendo. No, no, no. Fue una Trini real. Fue una Trini que ni siquiera, o sea, ese día ni siquiera encontré los lentes de sol. O sea, hasta mis ojos estaban al descubierto. Yo estaba toda al descubierto. Pero era otra Trini. Y eso es el resultado de haber hecho un camino como self-master. Así me parece que es. Creo que es algo que todos tienen que vivir. Sí. No, me encanta cómo lo planteas, Trini, porque cuántas personas no. O sea, lo que quiero que la gente que nos esté escuchando entienda es que solamente tú puedes ser honesto al respecto de cuáles son tus kriptonitas, ¿no? Como Superman. ¿Cuál es tu kriptonita? Porque, por ejemplo, eh, quienes son en tipo 4, Trini y yo, ya hemos sufrido por amor y codependencia y demás, pues obviamente esta historia se siente tan para empatizar, ¿no? Porque es como, uf, todos sabemos lo que se siente que alguien te regrese a tus heridas de rechazo, de reemplazo, de abandono, de comparación, que te levante tus juicios internos, que hay algo de ti que está mal o no fue suficiente y entonces regresarte a sentir esas emociones, ¿no? Eh, pero ¿cuántas personas no lo viven quizá en lo laboral? Exacto. Y siempre se han sentido menos y no pueden levantar la mano y hablar en público pareciera que les arruina, no sé, el día por completo, Sí. porque sienten pánico, porque tartamudean, porque no pueden. ¿A cuántas personas no les pasa esto con sus padres? Relaciones súper complicadas en familia, donde no saben convivir, donde hay heridas súper fuertes, ¿no? Y no pueden regresar a su casa porque se sienten mil juicios, ¿no? Tal vez hay personas que esto lo viven cuando se trata de su orientación sexual y falta de aceptación y los juicios que la vida les va a dar a sus elecciones. O sea, todos tenemos nuestras áreas donde se activan todas nuestras heridas y decimos, no sé por qué, siempre que veo a tal persona, me regreso a todo este dolor. No sé por qué, siempre que estoy en tal circunstancia me hago chiquito. No sé por qué, siempre que estoy en esta situación, la adicción me jala a mecanismos del pasado que pensé que ya había superado y me regresé a otra vez vivirlos, ¿no? Y es ahí donde yo digo, la gente que realmente se conoce ya no dice no sé por qué, porque dice, claro que sé por qué, porque conozco mi infancia, porque conozco mi adolescencia, porque conozco mis niveles de apego afectivo, porque conozco cómo fueron las humillaciones que tanto me marcaron y las creencias limitantes.
Cuando lo conozco, es que lo puedo trabajar, sanar y traer el apoyo, la empatía, el consuelo y la reprogramación que necesita para que entonces yo de verdad ya di ese salto cuántico y lo puedes vivir como tú viviste esto. Es que me doy cuenta, ahora sí, por más que he manifestado dinero, clientes, una nueva vocación, casa, coche, salud, por más que he manifestado todo eso, en esto me doy cuenta de cómo he cambiado y he sido completamente otra. Y es ahí donde dices, claro, el camino de sanar es el camino más espiritual, porque te ha retado a ver los lugares más oscuros, más complejos, más densos de tu experiencia en este gran viaje que llamamos vida. Sí, y es tal cual tú lo dices, o sea, lo que, tal, lo que yo viví es mi talón de Aquiles, pero existen un montón. O sea, veo a una amiga, por ejemplo, en el tema del emprendimiento, y le digo, amiga, emprender es un camino de amor propio. Ujú. Emprender es un camino que te lleva a encontrarte a ti particularmente con las heridas, con el miedo a ser vista, con el miedo al rechazo. Es que son las mismas heridas, pero puestas en diferentes escenarios. Y cuando aprendemos a cómo ir hacia adentro y ir a escabullir y ahí meternos con las manos en la masa y saber cómo de a poquito ir bajando esas sensaciones, esas creencias, ir como encontrando todo eso, te vas a dar cuenta que el camino del emprendimiento es el mismo camino que yo viví en la relación de pareja, pero en otra área. O el camino de la salud física. Tengo una amiga también que en este minuto está con temas de salud física y que la ha llevado a un proceso bien intenso y bien profundo, pero se enfrenta a lo mismo, al rechazo de lo que está viviendo o a cómo enfrenta todo este miedo que le da todo lo que se viene. Entonces son recursos que nos sirven para la vida misma y que cualquier camino que cada uno de nosotros esté recorriendo, si tiene los recursos para poder enfrentar esas situaciones que aparecen en el día a día, la vida se hace mucho más llevadera. Y no nos damos cuenta cuando llegamos a un momento de graduación. Vamos a tener muchas graduaciones en la vida. Eso también es bonito, ¿sabes? Porque de repente es como que te llega la carta y te dice, oye, aquí está la experiencia. Y uno dice, chuta, ahí voy. Y hay veces que te vas a graduar y a lo mejor hay veces que vas a tener que rendir el examen de nuevo, pero no importa porque nos preparamos y los volvemos a dar, porque la vida en eso también es bien amable. Nos permite prepararnos un poquito más para enfrentar de nuevo ese examen y que nos dé la satisfacción de decir, Dios santo, cuánto he crecido, cuánto he avanzado, cuánto he evolucionado y qué bonito cómo se siente la vida hoy. Y es que cuando vas cambiando tu vida, te va dando más espacio la vida misma para nuevos sueños y anhelos. Sí. Entonces, por eso es que yo digo que nunca acabamos de sanar, porque mientras yo siga soñando, mi mente tiene que seguir creciendo, mi sistema nervioso sosteniéndolo, y lo consigo. Y sigo Sí. y generé más amplitud para otros nuevos sueños. Y entonces, una vida de alguien que no para de soñar, de sanar, es la misma vida de alguien que no para de soñar. Sí, total. Y al final Right? somos, es como ese árbol que sigue creciendo si nosotros estamos diseñados para crecer. Nosotros estamos diseñados para expandirnos, nosotros estamos diseñados para dar fruto. Imagínate un árbol, para que siga creciendo, el árbol tiene que echar raíces hacia abajo. Son las raíces las que sostienen un árbol grande y fuerte y que crece y que va hacia arriba. Con nosotros pasa exactamente lo mismo, pero si nosotros nunca queremos ir a las raíces, nunca quiero sacar lo que las daña, nunca las abono, nunca le hago nada, voy a ser como un edificio que viene un terremoto y está bien tieso y lo botó. Entonces, no podemos ser eso. Nosotros estamos diseñados para crecer, para evolucionar, para expandirnos, para dar frutos, para ir conociendo una y otra cosa en la vida, para ir cumpliendo sueños, tener deseos, pero si no nos enfocamos en que lo que da todo eso es la raíz, lo que está hacia adentro, nos vamos a quedar en el sueño. Y yo viví muchos años ahí. La ilusión, por Dios que viví la ilusión. Y no da resultado, eso es pura frustración. Claro. Y se nos puede ir la vida entera en eso, ¿no? Quienes nos están escuchando, si no se han dado cuenta, esto es un sincero llamado.
para quienes lo estén escuchando, o sea, quienes lo estén percibiendo como un episodio entretenido o como dos mujeres que están desnudando el proceso por el cual han pasado para sentirse mejor. No sé cómo lo estés sintiendo, pero en realidad esto es un llamado para ti, para que si sientes que hay respuestas. No va a ser un camino fácil, pero sí va a ser un camino fascinante. Porque te vas a sorprender a ti mismo o a ti misma de cómo puedes evolucionar, cambiar, convertirte en otra persona que siempre has sido destinado a ser. Como cuando este podcast se llamaba Reinvéntate. Eso es lo que decía. Yo nunca te quiero invitar a que te inventes una máscara, un personaje. No, es reinvéntate en quien siempre has sido destinado a ser y para eso hay que quitar costras, creencias, etiquetas y mil ideas limitantes al respecto de ti. Quítalo y quien siempre ha sido destinado a ser empieza a surgir, Sí. ¿no? Entonces, este es un llamado si tú realmente quieres ir más hacia adentro. Y mi intención de verdad no es sobrecomplicar el proceso de manifestación, de verdad no lo es, porque el proceso de manifestación es muy claro. Es muy claro y de hecho pareciera muy simple. Se complica porque nosotros somos criaturas muy complejas, no porque el proceso de manifestación sea difícil, es porque nuestras historias tienen demasiadas aristas, demasiados lugares, demasiadas personas involucradas, demasiadas historias en nuestra mente, demasiadas memorias de dolor que contradicen nuestro merecimiento o nuestra capacidad de creer en nosotros mismos. Entonces, va a ser un camino que tal vez no se sienta fácil, pero sí va a ser fascinante, sí vas a tener acompañamiento, sí las clases van a expandir por completo tanto tu mente como tu cuerpo, como tu alma, ¿no? Y es un llamado para ti si tal vez estás cansado de hacer rituales de manifestación, que ojo, no tengo nada en contra de los rituales de manifestación, de hecho probablemente vamos a hacer múltiples rituales de manifestación dentro de Self Masters, pero no los vamos a hacer de manera desconectada, sin integrar y responsabilizarnos de que la funcionalidad de un ritual depende de mi mundo interior, no del ritual per se. Entonces, si tú estás cansada de hacer ceremonias de cacao, rituales de manifestación o situaciones con la luna llena o no sé, un montón de cosas con muy buena intención, pero cansado de que tu vida no cambie, este sí va a ser un proceso que tenga el hilo conductor. No va a ser un curso de 21 días para manifestar, tampoco va a ser una hipnosis de 40 días, que ojo, las hipnosis de 40 días yo las he usado múltiples veces, no es que no funcionen. El punto es que no vamos a hacer cositas desconectadas esperando que mi vida cambie de un solo, porque tú y yo sabemos que tenemos heridas demasiado intrínsecas y demasiado complejas como para eso. Entonces, si tú estás dispuesto o dispuesta a echarte un clavado y un compromiso contigo de un año, y ojo, no va a acabar en ese año. Lo que pasa es que este es una incubadora, un proceso de un año inmersivo de compromiso contigo mismo o contigo misma. Pero de aquí, tú entiendes que no es como que en un año ya cambió todo y ya acabaste. Más bien tú vas a saber cómo hacer esto parte de tu día a día por el resto de tus días hasta donde se te quiten las ganas de soñar y manifestar y crear y diseñarte una vida que te encante vivir hasta que seas bien viejito o viejita, ¿no? Entonces, eso es el Masters. Esto es una invitación para ti. Todos los detalles de qué es, cuánto cuesta, qué incluye y cómo va a estar el asunto están en los links de este episodio para que te metas a la página, lo visites, lo entiendas, te apuntes para recibir más información y obviamente estamos para contestar todas tus dudas en la línea de soporte al cliente de Sherpa. Ahí vas a encontrar el WhatsApp directo en la página web. Ve y conoce más información y si tienes preguntas, pregunta. Pero el punto es que de verdad, esto es un llamado para todo aquel que tiene ganas de responsabilizarse y que entiende que nadie te va a cargar. Nadie te va a cargar. Nadie va a cargar con el peso de no cumplir tus sueños. Nadie va a cargar con la desilusión de haberte quedado con las ganas, de liberarte de bloqueos limitantes, de baja autoestima, de creencias limitantes. Nadie va a ayudarte a sanar ese corazón si tienes por ahí heridas de la hermana, de la madre, de pareja. Nadie te va a poder quitar el yugo de alguna imposición religiosa quizá, o de un linaje que está cargando con alguna lealtad invisible que todavía experimentas en tu propia realidad y en tropezarte con la misma piedra. Entonces,
Yo realmente creo que estamos aquí para vivir una vida llena de serendipias y de milagros y de manifestaciones que nos dejen con la boca abierta. Pero es momento de quitarnos la ingenuidad de pensar que todo se va a arreglar por sí solo. Nosotros tenemos que mirar hacia adentro. Si no, esas mismas heridas, esas mismas emociones que no queremos sentir, son de las que nos vamos a morir. Y perdón que me ponga medio lúgubre, pero toda emoción esperando ser sentida en el cuerpo eventualmente se convierte en enfermedad, Sí. eventualmente se convierte en amargura, eventualmente se convierte en cinismo, eventualmente se convierte en falta de apetito. Mm. Entonces, si tú sientes este llamado y decides que no tienes nada mejor que hacer que sanar y que diseñarte una vida de locura, pues Self Masters es para ti. ¿Cómo ves? Y pues si quieres trabajar conmigo y con Trini y con otras personas dentro del equipo de Self Masters, que ya descubrirás quiénes son, pues bienvenido y bienvenida. No lo pienses más, no te quedes con las ganas, únete a la lista de espera, únete a la información, únete al programa, haz lo que tengas que hacer. Como ya te dije, todo está en las notas del episodio. Cuéntanos, Trini, palabras finales. Palabras finales, es que justo estaba pensando en eso y es en la gratitud que me da poder enseñar todo esto, en poder compartir todo esto. Creo que los caminos que uno encuentra en la vida no están para guardarse, están para compartirlos con el mundo y con las personas que han pasado por procesos como los que yo he pasado, como los que tú has pasado. Hay personas que a lo mejor vivieron otras cosas, pero para mí, las personas que yo soy muy, como te decía, me afecta mucho el dolor del mundo a mí me afecta, realmente me afecta. Yo quiero que todas las personas que quieran puedan salir del dolor y del sufrimiento y yo ese camino lo he caminado, lo he descubierto, lo he vivido, lo he transitado y he obtenido resultados hermosos. Y para mí es un tremendo placer, de verdad, acompañar en este proceso y en este camino. Así es que gracias, gracias por crear este espacio, gracias por abrir también el mío, por mostrarme a mí todo de lo mucho que hoy día sé y gracias por atreverte a crear este proceso tan bonito y que me des permiso también de aportar lo que toda mi experiencia puede mostrar para las personas que lo quieran vivir. Así es que estoy muy contenta también de eso. Yes. Muchas gracias, Trini. Hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por quedarte. Recuerda, Self Masters está a punto de ser liberado, a punto de abrir sus puertas para las inscripciones para la primera generación. Así que lánzate a las notas del episodio. Ahí está el link: sherpacertification.com/Self Masters, así como se escucha. Si tienes cualquier pregunta, ya sabes que puedes escribirme por Instagram y por supuesto déjame unas estrellitas por aquí y por allá. Compártele este episodio a cualquier persona que creas que le va a servir. Ayúdame a llegarle a más gente. Te mando un beso enorme y ya sabes que nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Yo soy Esther Iturralde y este es mi podcast, Mi Medicina. Espero que este contenido te esté ayudando, te esté guiando, te esté abriendo nuevas perspectivas. Antes de que te vayas, si estás escuchando este podcast en YouTube, por favor, suscríbete a este canal para que te lleguen las notificaciones cuando haya un episodio nuevo. Si estás escuchando esto en Apple Podcast, por favor, déjame 5 estrellitas y un review. Me ayudarías muchísimo a ser más encontrable para que más personas encuentren este podcast y puedan también escucharlo. Si estás escuchando en Spotify, también suscríbete a este canal y déjame unas 5 estrellitas. Ahí no me puedes dejar review, pero tus estrellitas cuentan mucho. Y por supuesto, si este episodio sabes que le puede ayudar a alguien que tú conoces, por favor, compártelo. Ayúdame a llegar a más personas para que puedan encontrar respuestas a sus preguntas, contenido que les ayude, les inspire y por supuesto que se den cuenta que no están solos y que hay formas de sanar, formas de trascender para manifestar la vida que más nos emocione vivir. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escuchar.